gracias Silvia, Sebastián, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, cada vez que doy esta charla, en realidad trato de hablar unos minutos ciertas generalidades, porque lo más importante siempre interpreto es lo que ustedes quieren saber y sus inquietudes, que lo que yo pueda transmitir en un pantallazo general. Y para hacerlo mucho más ameno y también más útil, cuanto más interactivo sea, va a ser sin lugar a duda mucho más útil. ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica o ELA? Es una enfermedad bastante rara, poco frecuente, más o menos, para que tengan una idea, hay alrededor de 1 a 2 casos cada 100.000 habitantes por año. Entonces, al ser una enfermedad que tiene una baja incidencia, hace que sea muy difícil pensarla. Y por eso pasa desapercibido al comienzo. ¿Qué características tiene la enfermedad? Esta es una enfermedad que afecta al sistema motor, es decir, afecta a las neuronas motoras. Nosotros tenemos una neurona motora que está en la corteza cerebral y que luego hace sinapsis, esa neurona, con otra segunda neurona que se puede encontrar en el tronco del encéfalo o en la médula espinal. Por lo tanto, vamos a tener 2 neuronas motoras que pueden estar enfermas en esta patología. Fácil es entender que si lo que está enfermo es la neurona motora, el síntoma cardinal de la enfermedad va a ser la debilidad, es decir, la pérdida de fuerza. ¿Está escuchando? Y esta pérdida de fuerzas va a ser o se va a iniciar de acuerdo al lugar donde se encuentren afectadas esas neuronas. Es decir, si se encuentran afectadas las neuronas que van a un brazo, a una mano, vamos a tener que el comienzo de la enfermedad será en la mano derecha, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda, en la pierna derecha. Pero también, como les decía, hay neuronas motoras en el tronco del cerebro, en el tronco encefálico, que van a inervar lo que es la musculatura fonatoria y deglutoria. Por eso que muchas veces los síntomas iniciales pueden ser un trastorno en la fonación o en la deglución. Por lo tanto, es muy extenso y variable la forma de presentación clínica. Seguramente ustedes, lo que yo les voy a estar contando de cómo se va viviendo esto, también lo deben haber vivido. ¿Por qué? Porque esto comienza en forma insidiosa. No es un evento que comienza en forma brusca como puede ser un ACV o un infarto. Esto comienza en forma brusca, lenta, progresiva y, como les decía, muy heterogénea. Fíjense que puede ser desde tener una debilidad en una mano o en una pierna hasta tener un problema para hablar o para tragar. Entonces, cuando esto comienza en esos síntomas, ¿qué pasa con los pacientes? Empiezan un deambular de médico en médico. Y si el comienzo es en un brazo o en una pierna, se va al clínico, del clínico lo manda al traumatólogo, el traumatólogo por ahí encuentra un túnel carpiano, una radiculopatía, le dice, bueno, vamos a tratar esto. Y el paciente no mejora, vuelve al clínico, va al reumatólogo, y así se va pasando el tiempo. Si tiene un problema para fonar, va al otorrino, el otorrinolaringólogo le dice, yo no veo nada, le hago los estudios y realmente no le encuentro nada, pero cada vez la fonación se va haciendo progresiva y más dificultosa. Y así pasa el tiempo. Y para que ustedes tengan una idea, hasta que se hace el diagnóstico desde comenzó,
todo este raíz que lleva la presentación clínica, en promedio para el diagnóstico pasan entre 9 y 14 meses. Y uno dice, ¿cómo puede ser que pase tanto tiempo? Claro, porque a medida que pasa el tiempo, van apareciendo otros síntomas de la enfermedad. Y ahí ya aparecen alertas y ahí ya se orienta más el diagnóstico. Entonces no es que el último médico que aparece es el mejor, es decir, que tiene más elementos para poder hacer el diagnóstico. Esto va porque muchas veces uno tiene una carga de decir si hubiese hecho tal o cual cosa antes. No, hasta que no aparecen los síntomas y signos orientadores, esto ocurre aquí y en todo el mundo. Por otra parte, hasta el momento, no hay una patología que pueda modificar esto. Digo hasta el momento, porque después, si quieren, lo charlamos. Hay en estudios posibilidades diagnósticas que pueden ser realmente muy interesantes en etapas precoces de la enfermedad, con estudios que recientemente están comenzando en estos meses. Entonces, quizás eso también habrá una posibilidad más adelante de hacer el diagnóstico con mayor precocidad. Pero para eso necesitamos marcadores que todavía no los tenemos, pero que sí se están estudiando y que están apareciendo marcadores nuevos. Y entonces así llegamos a que transcurrieron esos 14 meses, 13 meses, 11, 12, X, los que cada uno vivió, y llegó a la consulta hasta que finalmente se hace el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Ese es otro tema, porque cuando uno no tiene un marcador definitivo, es decir, yo hago el diagnóstico de sífilis porque hago un análisis de sangre o de HIV o una biopsia para una patología oncológica, pero yo acá no tengo algo que me dé con certeza. El diagnóstico se hace en base a criterios clínicos. Y esos criterios clínicos obligan a descartar otras patologías. Por eso es que cuando uno va al profesional y sospecha que puede tener una esclerosis lateral amiotrófica, se hacen una batería de estudios, que la mayoría de ellos van dirigidos a descartar otras patologías. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay patologías que simulan la ELA. Uno ha visto, a lo largo de tantos años, pacientes que venían con diagnóstico de ELA y después resultaron ser otra cosa. Entonces podemos tener falsos positivos o falsos negativos en el diagnóstico de esta enfermedad. Y por eso es que se hace una resonancia de encéfalo, donde uno descarta patologías que la puedan simular, o bien ver algunos signos relacionados con la afectación de la vía piramidal, pero básicamente es para descartar. Una resonancia de columna que seguramente habrán pasado porque le obligan a descartar las mielopatías cervicales, que es una de las causas que pueden a veces parecerse a lo que es una ELA. Hacerse diagnóstico en la clínica desde la rutina hasta estudios con orientación. Hay enfermedades infecciosas, tóxicas, que pueden tener una manifestación clínica similar a lo que es una ELA, y cuando uno tiene esa exposición o esos antecedentes, precisamente eso hay que descartarlo. Enfermedades inmunológicas, enfermedades de neuropatías, radiculopatías, miopatías, enfermedades musculares que muchas veces, o de placa neuromuscular, que muchas veces pueden parecerse a una ELA. Entonces, todos esos estudios, el neurólogo los evalúa, lo descarta, y cuando descarta toda esa patología y cumpliendo criterios que ya están establecidos, se hace
el diagnóstico de esta enfermedad. Y esos criterios, de acuerdo a la agudeza diagnóstica, pueden ser definida la enfermedad o bien puede ser posible o probable si no los cumple en su totalidad. Y una vez que uno hace eso, que hace los estudios, el electromiograma, que seguramente ustedes habrán visto que a lo mejor muchos pacientes tienen más de un electromiograma. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, el electromiograma, independientemente que es un estudio operador dependiente, depende también como la clínica en el momento en el cual se hace. Y no es lo mismo hacerlo al inicio que hacerlo en una etapa más avanzada de la enfermedad. Entonces, por ahí el primer electromiograma no da nada, o es incaracterístico, es no definitivo, y por ahí más adelante, meses después, el electromiograma es concluyente para demostrar un compromiso de la segunda neurona, la que se encuentra en la médula espinal. Y así llegamos al diagnóstico. Cuando se tiene el diagnóstico, es un shock muy grande. Y en realidad, lo que hacen familiares y pacientes, van a internet, se ponen a leer lo de la enfermedad, porque salvo algún caso de resonancia pública, es poco conocida por todos los que le decía y por la baja frecuencia que tiene. Y en realidad lo que yo siempre les quiero comentar que lo que uno lee son generalidades de la enfermedad. Esta es una enfermedad muy heterogénea. Es, como hablamos siempre, es un síndrome, es decir, no tiene una causa definitiva. Y esto hace que esa heterogeneidad que tiene en su génesis, en su origen, en su patología, la tenga en su manifestación clínica y en su evolución también. De ahí que no todos los pacientes tienen la misma evolución, la misma presentación clínica. Es, por lo tanto, un síndrome que tiene una determinada presentación que es individual en cada paciente. Por lo tanto, cada paciente va a tener su presentación y su evolución propia. Y esto es muy importante. Esto es muy importante para ir viviendo la evolución de la enfermedad de acuerdo a sus propias características. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando uno lee, porque si no, lo que leemos muchas veces nos resulta muy negativo. Y cuando se tiene el shock del diagnóstico, siempre es importante en etapas iniciales tener mucho apoyo de la familia y de los profesionales. Es decir, tratar de preguntar todo, tener el apoyo del neurólogo de cabecera que le vaya explicando, que tenga las reuniones con ustedes, que hagan todas las preguntas. El apoyo psicológico inicial realmente es muy importante. Y a medida que va progresando la enfermedad, que insisto, esto depende de cada paciente, uno va armando y analizando todas las posibilidades. Habitualmente, la progresión que pueda tener la patología es muy variable. Puede comenzar, tener periodos de etapas de meseta, donde la enfermedad parece que hay un tiempo donde se va como deteniendo, otro tiempo donde hay una progresión. Y eso va a depender, como yo les digo, de cada paciente individualmente.
Y una vez que tenemos el diagnóstico, que enfrentamos esta situación, lo que hay que hacer es establecer un tratamiento que tiene dos grandes vías. Una es la vía farmacológica y otra es la no farmacológica. El aspecto farmacológico lo va a estar manejando básicamente el neurólogo, con el inicio de los fármacos que tenemos hoy día disponibles, ampliamente conocidos, como el caso del Riluzol, que es un fármaco que está desde el año 1996. Recientemente se incorporó al arsenal terapéutico, después de muchos años, el edarabone. Después hay otros fármacos como la asociación, por ejemplo, de dextromethorfano y quinidina, que se emplea para cuando hay trastornos fonodeglutorios, cuadros pseudovulvares. Y después todos los síntomas que uno tiene que tratar y que hacen a la calidad de vida y a estar mejor, como son los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión, la presencia de calambres, los trastornos evacuatorios, es decir, todas aquellas intercurrencias clínicas o manifestaciones clínicas, como la cialorrea, por ejemplo, es la caída de la saliva, que requieren cada uno de estos síntomas un tratamiento específico y que hace a estar bien, a estar mejor y a tener una mejor calidad de vida. Eso es lo farmacológico. Y después, el pilar tanto o más importante es el enfoque no farmacológico. Y el enfoque no farmacológico implica básicamente el apoyo psicológico, como les decía, el apoyo kinésico, la terapia ocupacional, la fonoaudiología, el aporte nutricional, el soporte respiratorio, las evaluaciones funcionales respiratorias que se deben hacer periódicamente, cada 3 o 4 meses, dependiendo cada paciente y el estadio de la enfermedad, el clínico, es decir, todo un grupo que uno tiene que tener y que da soporte a esto. Es decir, el soporte de esos profesionales es trascendental en la evolución de la enfermedad. No todos están al comienzo, aparecen en distintos momentos evolutivos según necesidad. Y finalmente, hay un aspecto que muchas veces no se considera y que es el del cuidador. Es decir, ¿quién es el cuidador? El cuidador es aquel familiar que está a cargo del paciente y que es aquel que generalmente es el cónyuge, puede ser hijo, hija, etcétera, según cada familia, pero es el que día a día vive la evolución de estos cuadros, a los cuales se le suma, naturalmente, una gran carga emocional. Y es importante precisamente la atención del cuidador, porque de una buena atención del cuidador, teniendo un cuidador en buen estado, vamos a tener un paciente bien atendido. Y esto es para evitar lo que se llama el síndrome del cuidador, que son aquellos pacientes, aquellos cuidadores que presentan cuadros
de alteración psicofísica como consecuencia de estar las 24 horas del día atendiendo al paciente. Porque la realidad, quizás cuando uno está en esto es cuando la vive más, es que muchas veces la respuesta que uno espera del medio no es la adecuada. Es decir, por distintos motivos, los amigos, algunos están y otros no, lo mismo que los familiares, porque frente a una situación de esta todo el mundo no responde de la misma manera. Los sistemas de salud no responden públicos y privados de la forma que uno quiere. Entonces, esa soledad hace de que sea denodada la lucha y cansadora. Por eso es importante que el cuidador tenga sus tiempos, tenga su ayuda, tenga su soporte, tenga sus controles médicos para que esté en situación de poder enfrentar juntos este camino. También son sumamente útiles los sistemas de autoayuda, los grupos de autoayuda, para que brinden una protección y una contención que el resto de los sistemas, como les acabo de decir, muchas veces no la tienen. Y frente a eso empieza ese camino que naturalmente es largo, pero que cuando se comparte y cuando se tiene posibilidades y medios, siempre va a ser mucho más transitable y en mejores condiciones. Esto tiene como fin, esta introducción, es quizás recordarle parte de aquellas situaciones que quizás ustedes han pasado o estén pasando. Cada uno naturalmente debe tener inquietudes personales y dudas que querrán comentarme. Por lo tanto, esto sirve nada más que una introducción. Cada uno de estos temas que enfoqué así globalmente es motivo de una charla, pero el fin es tener un pantallazo a modo de introducción para que, bueno, quieran hacer las preguntas y las inquietudes que tengan, para que de esa forma, como les decía al comienzo, les pueda ser más útil para ustedes que lo que yo les puedo decir como una idea que a lo mejor en este momento no le presta ninguna utilidad. Así que bueno, quedo a disposición para lo que quieran preguntar, para las dudas que tengan, eventualmente tratamientos futuros, cosas, pero bueno, esto lo dejo para que ustedes me pregunten y bueno, libremente puedan expresarse en aquellos que tengan dudas o quieran saber. Bueno, muchas gracias, pero básicamente lo interesante es un ida y vuelta. Así que bueno, espero preguntas. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, no sé quién tiene una pregunta para hacer. Bueno, mi nombre es Graciela Samar, soy de Tartagal, Salta, y mi esposo el año pasado, en noviembre, le diagnosticaron la enfermedad. A mí, o sea, él ahora le hicieron el estudio del patrón genético, que le llegó la primera parte y salió que no es compatible ni con ELA ni con Alzheimer, puede ser. Y ahora estamos esperando el resultado del, creo que le iban a hacer como un patrón de ELA, o sea, el patrón genético, estamos esperando la segunda parte. Y eso es lo que yo le quería preguntar al doctor, o sea, si es que hay algún tipo, digamos, de medicación en estudio de acuerdo al patrón genético del paciente. Bueno, sí, realmente es muy importante. Quiero interpretar que cuando me dice que hicieron un patrón genético y que no es ELA y que no es Alzheimer, en realidad
ELA y Alzheimer no comparten patrón genético. El que comparte patrón genético es ELA, con una enfermedad que es una demencia, que no es Alzheimer. Sí. Quizás habrán Sí, querido decir que es la disculpe, es frontotemporal, demencia. o sea, es la demencia frontotemporal. Sí, Pero esa. no tiene por qué saberlo porque naturalmente es algo muy específico, o No sea, es que es me natural. Por eso, confundí, pero eso es lo que no, es. no, pero por favor, al contrario, la felicito porque está muy interiorizada del tema y es correcto. En realidad, ¿qué ocurre? La primera forma genética de ELA fue allá por el año 1993. Y a partir que fue la SOT, bueno, no importa, es una superóxido dismutasa, una alteración genética en una enzima. Y a partir de entonces hasta hoy se han encontrado alrededor de 50 manifestaciones genéticas. Así que imagínense que hacer un paneo genético implica precisamente tener muchas variantes para hacer. Pero generalmente son 3 o 4 las más comunes, una de las cuales es esta que usted comenta, la TDP43, que es la que comparte precisamente la demencia frontotemporal con la ELA. Pero esto no quiere decir que no sea ELA, porque puede ser o una ELA no genética, o quizás con el tiempo sea, si la que hoy es ELA no genética, a lo mejor es una ELA no genética, pero no porque no sea genética, porque quizás tiene una alteración que todavía no está descubierta. No sé si me sigue hasta ahí. Ahora bien, esto motivó que, como las células genéticas en general son alrededor de un 5 o un 10%, o a las que hoy día se conoce como alguna variante genética. Pero, ¿qué pasó? Lo importante de esas formas genéticas, que es en el caso de la SOT, y acá está, y esto quizás es lo más trascendente, es que esas alteraciones genéticas producen, precisamente porque se altera ese gen, produce una disfunción de esa enzima. Y la disfunción de esa enzima es lo que produce la enfermedad. Entonces, lo que se trata precisamente es por unas técnicas especiales que esa enzima no se produzca, esa enzima anómala. Y eso lleva a disminuir esa enzima anómala. Y eso se hizo en la SOT, en la superóxido dismutasa. Entonces, fíjense ustedes que se empezaron a hacer trabajos recientes en los últimos años, en los cuales se daba una determinada sustancia, un fármaco, que hacía disminuir esa superóxido dismutasa anómala, que los estudios la medían en el líquido cefalorraquídeo y disminuía. Entonces esto parece que es da idea de que puede ser positivo en ese tipo de pacientes. Bueno, los estudios se hicieron en pocos pacientes. Los iniciales fueron 30, 50 pacientes. Y se vio, sí, que disminuía la superóxido dismutasa, pero que cuando se medía la evolución de la enfermedad, en los parámetros globales con las escalas que se utilizan, no mejoraba. Pero sí mejoraban algunos parámetros individuales, como es el caso de la debilidad muscular o la parte respiratoria, como que se detenía. Pero eso es muy reciente y ahora se está avanzando precisamente en ampliar números. Pero hubo una pregunta que usted me hizo y que si desde lo genético se puede hacer algo para evitarlo. Esos estudios están empezando recién ahora, hace 2 o 3 meses que están empezando esos estudios. Y esos estudios llevan a lo siguiente. La enfermedad de Alzheimer, la ELA,
son enfermedades que nosotros llamamos degenerativas. Es decir, porque hay una serie de mecanismos comunes que van produciendo la enfermedad en distintas neuronas. La ELA en las motoneuronas, la enfermedad de Alzheimer en neuronas de la corteza cerebral del hipocampo y produce la pérdida de memoria. Entonces, esas enfermedades tienen una etapa preclínica. ¿Qué quiere decir periodo preclínico? Donde están las alteraciones de la enfermedad a nivel anatomopatológico, a nivel molecular, pero no la manifestación clínica. Y bueno, hay estudios actualmente que se están iniciando para precisamente aquellos pacientes que tienen una alteración genética de ELA, seguirlos, y se hace un marcador de lesión neuronal que cuando aparece antes de la clínica, iniciar el tratamiento. Esos son los estudios más novedosos y que están comenzaron prácticamente hace 3 o 4 meses. Así que bueno, esto en este tipo de patologías lleva a buscar marcadores que puedan hacernos el diagnóstico en etapa más precoz para de esa manera poder encauzar un tratamiento. Estos tratamientos son muy novedosos y así que bueno, el futuro es incierto aún, pero bueno, hay que empezar a esperar los resultados. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto, doctor Genovese. Buenas tardes, Silvina. Al papá de mi hijo lo diagnosticaron hace muy poquito, hace 20 días, y todo indicaría que tiene una ELA vulvar. Me preguntaba, bueno, ayer tuve una entrevista con Silvia también, en relación al diagnóstico diferencial que usted hablaba al principio, porque justo ayer, un poco de casualidad, hablaba con una mujer a quien no saben que tiene, básicamente hace muchos años, digamos, quedó dentro del grupo de diagnóstico de miastenia gravis, y los síntomas que ella me contaba que tenía son los mismos que tiene hasta ahora el papá de mi hijo. O sea, es el 99% que el papá de mi hijo tiene ELA, pero cuando esta mujer me dijo esto, y la medican con bromuro de piridoxinina. No sé si se lo estoy diciendo. Sí, Ahí está. Mestinón Claro, es el nombre entonces comercial. me preguntaba, digamos, y me decía, el electromiograma le daba pésimo, bueno, una serie de cuestiones. Me preguntaba, digamos, en relación a digamos, a ver cómo decirle, cuáles son los elementos, digamos, que hacen decir sí, es ELA, porque la descripción que me hacía de lo que a ella le pasaba y los estudios que le hicieron son los mismos que le hicieron al papá de mi hijo. Sí, yo lo que les decía que cuando uno establece el diagnóstico diferencial, se acuerda que les había comentado de miopatías, enfermedades de placa, Sí. y una enfermedad de placa es la miastenia. En realidad hay ciertas diferencias, primero clínicas, entre la miastenia y la ELA. Sí, la miastenia trae alteraciones fonatorias y deglutorias, o sea, hasta ahí ese síntoma lo comparte con la ELA. Pero la miastenia muchas veces se asocia a otras cosas, como por ejemplo visión doble, caída de los párpados, y otra cosa que tiene la miastenia que es fluctuante, es decir, los síntomas durante el día van empeorando. Generalmente a la mañana está bien y durante el día va empeorando. En cambio, los síntomas de la ELA, primero son continuos durante todo el día, es decir, no tiene fluctuaciones, no toma los músculos oculomotores y no responde a la piridostigmina. Es decir, el paciente con miastenia, uno le da piridostigmina, puede responder, y después, por supuesto, se hacen otros tratamientos, corticoides, inmunosupresores, etcétera, estudios de timo, en fin, toda la rutina que implica la sospecha de un síndrome miasteniforme, o de una miastenia gravis. Pero en la ELA, en general,
uno en el examen ve otros elementos que hace al diagnóstico. De cualquier manera, todos recordamos pacientes que en etapas iniciales nos ha costado el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando comienza, como yo les decía al inicio, es muy difícil y uno plantea diagnósticos diferenciales y entonces por ahí no son concluyentes los estudios. Y uno no se anima a decir un diagnóstico si no tiene una conclusión que lo avale, porque si no creamos una expectativa y una situación sumamente desagradable. Hay muchos pacientes que vienen por ahí con el diagnóstico de ELA y bueno, ¿cómo se van cuando uno le dice no tiene ELA? Pero lo que es importante es que hay que estar muy seguro para hacer el diagnóstico. Pero en principio, si bien miastenia y ELA pueden plantearse diagnósticos diferenciales, con la clínica uno, por supuesto, va a hacer todos los estudios complementarios, pero bueno, se va a orientar hacia uno u otro. Pero puede ser en etapas muy iniciales, puede ocurrir. Sí. La pregunta era cuáles son los elementos mínimos necesarios, digamos, para hacer el diagnóstico de ELA. O sea, el electromiograma, el examen clínico. Digamos, a ver, como yo les comentaba, todos los demás elementos son para descartar otra patología. Con el electromiograma uno lo que confirma es una afectación de la segunda neurona, de una de las neuronas motoras, como les decía, que uno también lo sabe por la clínica. Y cumpliendo los criterios clínicos, ahí tenemos el diagnóstico. Ahora, miastenia tiene también unas características, tiene una serie de estudios, se piden un análisis especiales para miastenia, se hace dentro del electromiograma una técnica que es estimulación repetitiva, se utiliza Jitter, por ejemplo, que es un estudio electrofisiológico, es decir, ahí cambiamos de vía y pedimos una serie de estudios que van a ir hacia el diagnóstico de miastenia. En cambio, si nos orientamos hacia la ELA, bueno, vamos a tener precisamente el electromiograma y el examen físico y los demás estudios para descartar otras patologías. La última pregunta, dentro de esos exámenes para descartar otras patologías, ¿está incluida la resonancia de columna para descartar una mielopatía cervical? Es correcto. Según estadísticas de diagnósticos diferenciales, en algunas estadísticas la primera causa es la mielopatía espondilótica cervical. Es decir, son aquellos pacientes que tienen un impacto en la médula espinal, lo que llamamos una mielomalacia, a consecuencia de lesiones vertebrales, ¿no? Generalmente degenerativas. Por eso la mielopatía espondilótica cervical. Que si bien tiene una clínica con síntomas locales y al examen físico uno puede orientarla en su búsqueda, no siempre es así. Y por lo tanto debe formar parte de los estudios. Y si uno encuentra una mielomalacia y el examen clínico hace que no tengamos manifestaciones de neurona motora por encima del nivel cervical, es decir, no tenemos que tener ni fasciculaciones en lengua, ni alteraciones de la neurona a nivel vulvar, y bueno, entonces eso hace que sea la patología cervical el diagnóstico más probable. Obviamente que si aparecen lesiones vulvares, bueno, entonces ahí puede ser un hecho de que estén coexistiendo ambos factores, pero excede a lo que es la patología cervical. Aunque uno la tenga, ya tiene que pensar en una de ellas. Claro, entiendo, muchas gracias. No, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi mamá en el 2019 empezó con los síntomas de una ELA vulvar, en el 2020, justamente con el tema de la pandemia, le diagnostican. El ELA vulvar que ella tiene, empezó el tema de no poder hablar y ahora le está el tema de las devoluciones, lo que está fallando un poco, no quiere ponerse botón gástrico, así que es una lucha diaria de comer en puré y todo eso.
Mi pregunta es la siguiente, empecé a notar, mi mamá tiene 66 años, siempre fue una persona muy lúcida, sobre todo para los números, nunca usó calculadora y ahora se está confundiendo mucho lo que es el dinero. Por ejemplo, 600 pesos era el gas y me dio 6.000 pesos para pagarlo. Está teniendo muchos problemas, pero no es siempre, es como si fueran lagunas. Como ella no habla, le cuesta mucho el tema de expresarse, no sé si es porque su conducta ha cambiado, se ha vuelto por ahí un poco aniñada. Es normal que eso sea así, pero no es siempre, es como por momentos. En realidad, en la ELA puede estar asociado a síntomas cognitivos. Y esos síntomas cognitivos se pueden ver en un 40-50% de los pacientes con ELA. Y precisamente esos síntomas cognitivos conductuales que pueden tener, era lo que hablaba anteriormente, que en alguna forma genética están asociados, que es el TDP43 con la demencia frontotemporal, sin llegar a demencia puede tener una disfunción frontal, es decir, o frontotemporal, y como consecuencia de eso pueden tener dificultades en la planificación, pueden tener apatía, estos pacientes es muy común que tengan apatía, pérdida de iniciativa. Cuando digo pérdida de iniciativa me refiero no a la iniciativa motora, que por supuesto puede estar limitada por su déficit asociado a la ELA, sino pérdida de iniciativa en sus ideas o en su planificación. Tienen inflexibilidad cognitiva, es decir, los pacientes tienen una idea y no la cambian, presentan esta dificultad, precisamente a veces pueden tener alguna alteración conductual, a veces pueden tener alguna desinhibición o algún comportamiento que no hubiese sido habitual en ellos. Todo esto que se llama síndrome de disejecutivo, apatía y alteraciones conductuales forman parte de este síndrome frontal que puede estar asociado a la ELA. Perfecto. Y bueno, ella toma Mestinol, le escuchaba a Graciela recién que decía, mi mamá no está tomando el Fibrosol, ha tomado una sola vez nada más, y desde el momento 1 tomó el Mestinol. La verdad que el ELA en este momento mi mamá está estable, no ha avanzado en nada, pero bueno, es al día a día. Lo que sí se nota mucho este comportamiento, es completamente diferente a lo que ella era, diríamos, en cuanto a las conductas, ¿no? Bueno, sí. Probablemente a lo mejor si tiene la posibilidad de hacerse un estudio genético, buscar esa forma genética puede ser ayudar al diagnóstico con más certeza, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Muy claro. Eso lo puede hablar con el neurólogo de Córdoba, que ellos seguramente lo conocen, y ver la posibilidad, porque es una búsqueda genética, si la tienen disponible para hacerla. Buenas tardes. Sí, quería preguntarle, doctor, Buenas tardes, Marcela. ¿qué tal? Sobre la medicación Teglutic, porque a mi suegra le dieron esa, o sea, el neurólogo, nosotros somos de San Antonio de Areco, y el neurólogo de acá le dio esa medicación. No sé Teglutic. Sí, tal cual. Es Riluzole. Sí, pero en solución, digamos, líquida. Es líquida porque ella tiene problemas de glutorio. Bueno, es la medicación, como yo les decía, que fue la primera aprobada en el año 96, y es una medicación que lo que hace es enlentecer la evolución de la enfermedad. Es decir, no hay una medicación curativa ni una medicación que frene la evolución, ¿correcto? Es decir, yo puedo tener un tratamiento que me cure, un tratamiento que frene y que no avance más, o un tratamiento que logre que avance más lentamente. Esa es la situación que estamos ahora con respecto a la ELA, y el Riluzole fue el primer medicamento durante más de 20 años que se utilizó en ese sentido, ¿no? Sí, pero es lo que se encuentra disponible. Nosotros, sí. Perdón, estuvimos averiguando porque es solo en comprimidos, la obra social o la prepaga la cubre.
es como que no está autorizada por la prepaga o por la obra social Sí. para cubrir o sea, en forma líquida, porque como ella tiene problemas para deglutir, a eso me refería, si en ese tipo de solución, digamos, Sí, está aprobada. en general todos los estudios se hicieron con los comprimidos, porque habitualmente lo que se hace es se machaca el comprimido y se pasa por gastrostomía. Si el paciente tiene, no sé en qué situación estará la paciente, si está con sonda, si está con gastrostomía o si está tragando, ¿no? Eso lo desconozco. Si no, muchas veces se hace un polvito, si traga, se pone con con una mermelada o con una gelatina y lo traga, o bien se pasa por gastrostomía, si está con gastrostomía. Esa es la forma en la cual se hace. Ahora, la forma líquida, si no lo aprueba la obra social, bueno, esas variables hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ok, Para que reciba la gracias. medicación. No, por favor. Gracias, doctor. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, ahora que mencionó lo de la medicación, mi mamá empezó con ELA vulvar, por lo cual es lo que va progresando, y la parte motora hasta ahora viene bien. Pero tengo entendido que la medicación uno lo puede pasar por un mortero o achacar, pero no todas las pastillas les pueden hacer eso, porque pierden la eficacia. Entonces, el Riluzol, ¿está comprobado que si la machacamos en sí no pierde eficacia? Bueno, habitualmente se pasa de esa forma. Con respecto a la pérdida de eficacia en general, no hay estudios como que hagamos un estudio con tal forma de medicamentos aplastado, machacado versus no machacado. Es una forma que uno utiliza para la administración del fármaco. Eso quizás por ahí puede ocurrir con las cápsulas, que por ahí tienen un líquido y eso sí puede quizás modificar sobre todo el pH gástrico, si yo necesito que llegue al duodeno y a lo mejor alterar la absorción. Pero con los que son comprimidos, habitualmente se pasan de esa manera. Y una cosa que quiero comentar, los que me han hecho las preguntas, coincidencia, ¿no? Tres seguro, creo 4 de los pacientes comenzaron con ELA vulvar, ¿no? ¿Verdad? En general es un 20-30%. Fíjense que en esta muestra parece casi un 100%, no sé, pero si no estoy mal, creo que 3 o 4 comenzaron con ELA vulvar. Esto va, fíjese un poco a lo que le decía la heterogeneidad, ¿no? Que no es ese el porcentaje poblacional en la forma de comienzo. Pero bueno, Sí. es quería hacerte hecho otra observacional. pregunta. Sí. Perdón. Sí, igual Sí. noté que, no sé si todos fueron diagnosticados este año, entre el año pasado y este año, y superaríamos las 3 personas cada 100.000 habitantes, o creo que hay un aumento de lo que es el ELA vulvar en este tiempo. Pero bueno, esa era en referencia. Otra cosa, la primera pregunta que había hecho una de las chicas y que mencionó el superóxido, yo le anoté superóxido, no sé si está bien como lo anoté. No importa, entendemos. Sí, que era exclusivamente para la parte que vos dijiste, como que ayudaba a la parte respiratoria y a la parte deglutoria, pero no en todos los casos, o no ayudaba tal vez para la parte de fuerzas. Eso ese superóxido, ¿cómo se llama? No. Pedir? A lo mejor no se interpretó lo que dije. Es un tratamiento experimental, una droga de experimentación que actúa sobre la alteración en la enzima superóxido dismutasa. Se da una medicación y es para la parte genética donde está esa alteración. Y esa droga que se hizo el estudio en pocos pacientes, lo que demostró, estamos hablando de fase 1-2, lo que demostró son ese tipo de alteraciones fase 2, en realidad 2-3. Pero se necesitan más pacientes. Es simplemente experimental, no es que sea una droga superóxido, es la alteración en esa enzima que con la medicación que se le da, lo que se vio es que la escala global no modificaba, pero sí
comparado con los controles, aquellos que se le dieron placebo, la parte respiratoria estaba más lenta que los que recibieron en la evolución que los que recibieron placebo. Perdón, sí, que los que recibieron placebo. Perfecto. Bueno, nada, era eso, perdón. No, Gracias. está bien. No, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Juana. A mí me diagnosticaron el 23 de octubre de este año. Yo empecé a perder la movilidad en el pie izquierdo y después en las manos, y me duele mucho los hombros. Y ahora se me hinchan mucho los pies, pero ningún médico me sabe decir por qué. Los dos pies se me inflaman mucho y se me ponen violetas. Yo estoy tomando el Riluzol ahora. Empecé hace 20 días más o menos, porque viste que hasta que lo autorizan. Sí, claro. Así que yo lo que quería saber es eso que se me hinchan tanto los pies. ¿Es del mismo ELA? Porque a mí me diagnosticaron el 23 de octubre de este año y yo empecé así a perder la movilidad en los pies, o sea, debilidad. Y ahora me cuesta levantarme, caminar. Sí, a ver, los edemas en miembros inferiores es una de las alteraciones clínicas que están asociadas a la enfermedad. Ahora, lo que pasa es que la causa de los edemas puede ser variable. Puede ser por una retención hídrica, en cuyo caso uno tiene que dar una dosis de diurético. A veces puede ser por la inmovilidad. ¿Qué ocurre? Cuando caminamos, los músculos, sobre todo los de las pantorrillas, hacen un efecto de bombeo para que la sangre en contra de la gravedad vuelva hacia el corazón, que está más arriba. Entonces, cuando se pierde ese movimiento de las piernas, esa acción de bombeo que hace la parte periférica se pierde y por lo tanto aparece edema. En cuyo caso ahí uno puede utilizar algunas medias elásticas o algunas vendas para favorecer, hacer drenaje linfático, es decir, distintas medidas que puedan estar ocurriendo. No le digo que un diurético porque por ahí puede estar contraindicado, eso hay que verlo, tiene que verlo el clínico, hay que ver si hay una retención hídrica por otra causa, pero asociado a la ELA en sí, por el mecanismo que anteriormente le decía, es común que pueden haber edemas, y bueno, solucionarlo con algunas de esas medidas físicas puede ayudar. Y después elevar las piernas cuando está acostada, ¿no? Sí, pero a mí se me ponen como violetas y la parte que se me hincha más, se me inflama, son los tobillos. Y cuando bueno, claro, quiero caminar es lo o más poner distal. calzado me cuesta muchísimo. Yo quería saber si hay algo más porque yo estoy tomando el Riluzol, pero no veo un cambio, o sea, cada vez... No, para ese síntoma no es una medicación, digamos, anti-ELA, sino son las medidas generales, como yo les decía. Por ejemplo, no sé si el estado de movilidad. La peor postura que puede tener para eso es estar parada. O tiene que estar acostada levantando las piernas o caminando si se moviliza. Lo peor es estar parado por lo que yo le acabo de decir. No se produce el bombeo periférico desde la sangre y entonces como consecuencia de eso se hinchan los pies y se le va a poner más morado porque el retorno venoso se encuentra afectado. Entonces lo que tiene que hacer es todo el drenaje postural, utilizar vendas elásticas o medias elásticas y el diurético en el caso de que haya una retención hídrica asociado también, porque el tema de esto es precisamente la alteración del retorno venoso. Bien, muchas gracias, doctor Genovese. Estamos llegando ya al final de este encuentro de hoy. Espero que les haya resultado a todos muy enriquecedor,
nutritivo, que hayan podido sacarse un montón de dudas. Y bueno, muchas gracias, doctor, por No, siempre por favor, ser Silvia. siempre ser tan didáctico, tan claro en toda la explicación, así que al menos a mí siempre me abre un montón de dudas, de explicaciones para poder después trasladarla a la consulta que me hacen, así que yo muy agradecida y espero que todos los que han participado también lo estén. Bueno, les agradezco a todos por estar presentes, estamos muy agradecidos a ustedes por participar y esperemos se hayan sentido cómodos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Silvia. No, por favor. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Chao. Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes.